Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto. Muy bien, pues vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Y seguimos con el libro de Efesios. De hecho, la semana pasada ya empezamos con 2 versículos del capítulo 5, el 1 y el 2. Y hoy voy a tomar esos 2 versículos y vamos a estudiar. Vamos a leer ahorita los primeros 2 versículos nuevamente de Efesios 5, 1 y 2, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Ya? Ok. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Muy bien, ahí le vamos a dejar para ir digiriendo, ¿no? el pasaje, ¿no? En estos versículos, aquí Pablo sigue hablando de la vida pública de cada uno de nosotros, o sea, del pueblo de Dios, de ti y de mí. Cómo debemos de vivir en nuestra vida cotidiana hacia el mundo, tanto en nuestra vida de sociedad como inclusive aquí en la iglesia. Y en la iglesia no deberíamos de decir cómo deberíamos de vivir, pero aún así Pablo también toca a los de la iglesia como nosotros queremos también tocar a cada uno de nosotros. Y en este sentido, estos versículos tienen un seguimiento de la primera parte que nosotros estuvimos compartiendo ahí en Efesios 4:17. Empieza a decir de alguna forma similar, ahorita nomás lo vamos a ver. Y también podemos notar aquí en Efesios 5 que Pablo, en Efesios 5, 1, 2, Pablo inicia con otro tipo de incentivo, ánimo, exhortación a los efesios para que tengan un buen comportamiento como creyentes que son, como creyentes que nosotros somos. Y recordaremos un poquito, miren, pongan atención a esto. En Efesios 4:1, no lo busquen por favor, la motivación era: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Eso dice la versión NBI. La Reina Valera, en ese mismo versículo del capítulo 4:1, dice: la vocación con que fuisteis llamados. En Efesios 4:17, inicia en la NBI, la motivación es: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y la Reina Valera dice: no andéis como los otros gentiles. Y entonces ahora la motivación, iniciando el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, dice: imiten a Dios como hijos muy amados, dice en la NBI. La Reina Valera dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque dice, bueno, si ya sabemos todo lo que implica Efesios en general, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, somos salvos por gracia, en todo esto, entonces, pues entonces hagan esto, ¿no? O sea, si tú te dice tu novia, ¿verdad? Oye, pues yo te amo mucho, pues ¿qué tú respondes? Pues yo también, ¿verdad? Es obvio, respondes de una manera obvia. Y es la misma el mismo ánimo en el cual Efesios está diciendo Pablo: por lo tanto, entonces, imiten a Dios como hijos muy amados. Y este pensamiento de Pablo yo creo que proviene también de Efesios 4:32, que dice así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Si decimos que debemos imitar a nuestro Padre Celestial, ¿qué debemos de hacer? Pues hacer lo que nos pide Dios. En este caso dice, pues perdónense unos a otros, sean bondadosos, compasivos, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces el ser humano, nosotros como por naturaleza, tendemos a imitar a alguien. ¿No es cierto? Yo creo que esto lo podemos ver los padres. Cuando vemos a nuestros hijos, los de los hijos por lo regular imitan a los padres, ¿no?
Si ves a un padre viéndose en un espejo o algo, pues al rato ves al hijo haciendo lo mismo. Las niñas a veces poniéndose el vestido de la mamá, que le quede grandísimo, o sea, tratan de imitar a sus padres, quieren tener esa misma imagen y esto es por naturaleza. El adolescente imita por lo regular al artista preferido o trae su peinado preferido, ¿verdad? Luego, como algunos artistas. Y también al deportista preferido, ¿no? Quieren hacer lo mismo que el deportista, burlar como burla el futbolista cuando lo hace, o a William como porterea, ¿verdad? Ahí separando penales, en fin, no sé, aunque les metan goles, pero ahí están. Y el adulto también, nosotros como adultos imitamos a gente o tratamos de imitar a gente exitosa que se nos cruza en el día o en los días de nuestro trabajo, etcétera, y tratamos de imitarlo. Pues el cristiano, tú y yo como cristianos tenemos, ¿verdad?, un modelo a cual imitar. ¿Y quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, imiten a Dios. Entonces la palabra de Dios aquí nos está animando, nos está exhortando a ser imitadores, ¿verdad?, de Dios, como amados que somos de Él. Y además el Hijo imita el Padre, como Cristo imitó al Padre, a Dios, nosotros por lo tanto debemos de imitar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces queda claro esto. Ahora, ¿cómo es posible, verdad? Podemos pensar para nosotros que éramos pecadores, que éramos de lo peor delante de Dios, tener la posibilidad de imitar a Dios, al Señor Todopoderoso, al Rey del Universo. ¿Cómo podemos imitarlo? ¿Verdad? ¿O por qué nos da ese derecho de imitarlo? En otro tiempo pudiéramos decir que es una falta de respeto, ¿verdad? ¿Cómo puedes imitar al Dios, al Todopoderoso? En ocasiones habíamos sido, yo creo, algunos religiosos, ¿verdad? No, ¿cómo podemos imitar al Señor? No, ¿verdad? Que el fuego me consuma si trato de hacer eso, ¿no? Pero eso se rompió. Entonces, desde que nacimos, ¿verdad?, en una familia de Dios, como sus hijos de Él, tú y yo, hijos legítimos, cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento nosotros podemos ser, entre otras muchas cosas que implica este sacrificio de Dios y el ser salvos, entre otras cosas, nos da ese permiso de imitar a Dios. En Juan, no lo busquen, en Juan 1, 12 y 13, yo aquí anoté, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos ese derecho, entre muchas otras cosas, de poder imitar a Dios. Hace ratito, cuando estábamos en la oración y orando por algunas personas, yo decía, Dios, gracias porque nos das el derecho también de orar. Y yo volteaba a ver a algunos, y hay muchos platicando, ¿verdad? Mientras otros orando por la gente y pidiendo a Dios, aprovechando el privilegio que tenemos de pedir a Dios por nuestro hermano que está en enfermedad, por el hermano que está en problemas. No nos unamos como una comunidad, ¿verdad? El hecho que no te pares, no te quite, bueno, es el momento de platicar. ¿Y cómo te fue, amigo? No, pues bien, ¿viste el partido de ayer? No, sí, que no. ¿Ya acabaron de orar? Sí. Debemos de ser sensibles, ¿verdad? Decimos que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo y aquí deberíamos de estar adorando, pero eso es entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, debemos saber aquí en esta cuestión que estábamos diciendo de este versículo, que Pablo no está tratando de decir que imitemos la soberanía de Dios, es decir, siempre Él es autoexistente, Él siempre es autoeficiente. Eso no nos está animando a imitar, porque queda muy lejos de todas nuestras posibilidades. Tampoco nos está animando a imitarlo en su eternidad, en que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera.
Estos son atributos de Dios que no son transmisibles de parte de Dios, ¿verdad? Yo no puedo ser omnipresente, es decir, estar en todos lados. No lo puedo, aunque quisiéramos, ¿verdad? No puedes. Omnisciente, que todo lo sé, tampoco todo lo sé. Esos son atributos de Dios que solamente están reservados para Él. Pero dice aquí que debemos, en Efesios 5:1, que debemos ser imitadores como sus hijos que somos, sus hijos amados. Bueno, entonces, como hijos de Dios, ¿verdad?, cristianos que somos, debemos ser imitadores del carácter de Dios. Y es ahí donde dices, híjole, qué difícil. Es decir, en sus acciones, en sus palabras, en su espíritu, en sus inclinaciones, lo que hacía Jesucristo. Ese es nuestro modelo que debemos de imitar, ¿verdad? Y no solamente se trata de imitar la apariencia física, como le decía en un momento al inicio, de nuestros hijos o de nosotros mismos o de nuestros adolescentes, que tratamos de imitar una apariencia física, porque a veces, pues les decía, se ponen el vestido de la mamá o la corbata del papá, y eso solamente es ser imitadores de su aspecto físico. Se trata muchas veces de imitar el carácter, aún nuestros hijos, de sus padres. Y hay una gran responsabilidad. Y te harás la pregunta, híjole, ¿yo estoy en condiciones de que mi hijo me imite? O las mamás, ¿estoy en condiciones de que mi hija me imite? O sea, quiero que me imite, en pocas palabras. Híjole, nos estaríamos pensándolo, ¿no? O en deportistas. Hay veces deportistas, hay excelentes deportistas, pero tienen una vida que dices, caray, no son ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Mira, mi hijo, nomás fíjate cuando mete goles, pero de ahí, fuera de la cancha, ni te veas, ¿verdad? No, que salieron de un bar, que allá en Brasil andaban los seleccionados, en fin, todas esas cosas no son dignas de imitarse, ¿verdad? Entonces, además de imitar, puede ser la apariencia física, es muy importante imitar el carácter de la gente, de cómo son, cómo se comportan, como hijos de Dios que somos. Y eso es lo que tratamos de imitar, y a la vez el carácter de Dios, ¿sí? La semana antepasada que me tocó compartir, yo les decía que, no sé si recuerdan, que en la mañana, en la oración de los varones de los sábados que tenemos, una vez estaban cantando el canto de que con mi vida te adoraré, con mi vida te exaltaré, algo así. Y yo mejor me brincaba, ¿verdad? Porque decía, la verdad, con mi vida adoro a Dios, con mis acciones adoro a Dios, muchas veces no. Gracias a Dios que por su gracia, Dios ve a Cristo delante de mí y me perdona y recibe mi adoración. Pero debemos de verdad empezar a ver y ser imitadores de ese Dios y de su carácter, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sabiendo que tú y yo tratamos de imitar a Dios, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos de caminar? Y debemos de andar. Ahí hay en el versículo 2, hay una palabra que dice, bueno, lleven una vida de amor, pero en la Reina Valera, tengo aquí una Biblia de 4 versiones, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar es una palabra, es un verbo andar. Y ese verbo andar, en un diccionario bíblico, dice lo siguiente, miren, andar. Las características del andar se aplican figurativamente a la conducta perfecta, pues el movimiento ha de ser progresivo hacia una meta. En el Antiguo Testamento, el buen andar comúnmente se refiere a la sumisión a la voluntad de Dios. Fíjense, andar significa, en pocas palabras, someternos a la voluntad de Dios día con día, con una meta puesta por nosotros. Entonces, andar no es por andar, ¿verdad? En nuestra vida como cristianos.
ni se hace camino al andar y al volver la vista atrás. No es nada de eso, ¿verdad? Como dice uno, sino esto se trata, ¿verdad?, de poder andar. Ok, muy bien. Entonces, en el versículo 2 dice que debemos andar en amor, aunque en la NBI dice lleven una vida de amor. Y lleven también es un verbo, ¿verdad? Pero en la Reina Valera dice andar. Nos vamos a quedar con andar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar? Bajo esta característica de lo que es el andar, ¿cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pues vemos uno de los mayores atributos de Dios y de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es? El amor. El amor es uno de sus mayores atributos importantes de parte de Dios. En Juan 3:16 ustedes lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. Entonces, por ende, como hijos de Dios debemos manifestar esta característica en nuestra vida diaria, el amor, ¿verdad? Tal como Cristo, dice la Escritura, nos amó y además dice que se entregó por nosotros, así también nosotros debemos de manifestar ese amor hacia todos los demás que nos rodean, hacia nuestra familia en la carne, a nuestra familia en la fe y a la familia o gente fuera, ¿sí? Aún afuera, porque con este versículo nos lo dicen, ama a tus enemigos, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes enemigos allá afuera, ¿qué debemos de hacerlos? Amarlos. Entonces, es una característica importante de parte de Jesús hacia nosotros. De hecho, el versículo que yo menciono mucho porque me encanta, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Te identifica Dios como uno de sus discípulos? ¿Porque amas unos a otros? ¡Wow! ¿Verdad? Al fin de cuentas, Cristo nos da esa posibilidad de que Dios nos ame por la muerte en la cruz. Pero nosotros debemos de ser esas personas que nos amamos unos a otras. Este amor además debe ser práctico, ¿no? Y no simplemente de labios. El amor debe ser también con cierta responsabilidad, como en el matrimonio, aparte de ser un sentimiento, porque el amor es un sentimiento, ¿verdad? Cuando tú conociste a tu novia, a lo mejor es el que dicen, ay, es el amor a primera vista, y te salen corazoncitos, ¿verdad? Volando por ahí. ¿Qué fue? Ay, te amo con responsabilidad, ¿verdad? No, lo amas por un sentimiento, es la verdad en ese momento, pero vas creando una responsabilidad en tu matrimonio igualmente con la gente. Y miren lo que dice, no lo busquen, primera de Juan 3:16-18, y es para apoyar esto que viene aquí en Efesios. En el 16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Eso dice primera de Juan 3:16-18. Entonces, debemos de amar prácticamente, no solamente de palabra. Muy bien, entonces el primer punto en este sentido es que debemos de andar en amor, como lo dice el versículo 2. Ahora, vamos al leer el versículo del 3 al 7, ¿sí? Continuamos, entonces ya vimos lo que es imitar y amar. Dice así el versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias.
porque pueden estar seguros de que nadie que se vea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Muy bien, en cierta forma, aquí nos está diciendo que nuestro amor debe estar libre de toda insinuación inmoral y de avaricia, ¿sí? En el mundo se habla mucho del amor, ¿sí? Desgraciadamente se ha degenerado esa palabra amor, ¿sí? Y se ha convertido para muchos esa palabra simplemente en relaciones sexuales o sexo, ¿verdad? El amor muchas veces ya no existe entre un mundo caído, ¿verdad? Y esto está muy relacionado con la mente de la gente, que pensamientos que tienen, perversiones, pecados sexuales, el amor libre, fornicación, homosexualidad, hasta ya hacemos desfiles, ¿verdad? En el centro donde desfilan este tipo de personas, con todo respeto, ¿verdad? Pero de todos modos están mal, ¿verdad? Etcétera, todo esto, y ahí están, y la gente, ¿verdad? Alrededor, pues, ¿verdad? Y que ven ahí, ¿verdad? Aventando también besos, en fin, ya ves cómo son. Entonces, y de alguna forma validamos, y no sé si te diste cuenta que les hacen luego entrevistas a la gente, ¿qué piensas de esto? Y pues tienen derecho, es muy respetado, cada quien piensa y tiene sus convicciones personales, etcétera, etcétera. Tú y yo como cristiano, ¿debemos de quedarnos ahí o debemos de compartir la verdad, verdad? Muchas veces se dice que son enfermedades, no es una enfermedad, es una decisión, ¿verdad? Hay un programa, me acuerdo que nos platicaba Jaime de un programa en el cual era un foro de pues un sacerdote católico, un cristiano y algunos de diferente lineamiento, y ellos preguntaban, oye, había un joven que estaba diciendo sus tendencias pues homosexuales, etcétera, y preguntaba este joven, oye, ¿cómo me debo de considerar? Algo así, ¿verdad? Palabras más, ¿mande? Se había operado, ¿verdad? Se había operado, pues, el hombre para ser mujer. No me acordaba de eso. Bueno, y le preguntaban, entre ellos la pregunta era a este fórum, que qué era él, hombre o mujer. Y dieron su opinión y el pastor cristiano dijo, es hombre, porque Dios lo creó hombre. Y es verdad, Dios lo había creado hombre. Entonces todo este tipo de situaciones están muy desvirtuadas por una cuestión del amor. Se desvían las cuestiones a este tipo de enunciados que les estaba diciendo. Y los efesios sabían muy bien de estas cosas. No desconocían nada de lo que Pablo les estaba diciendo en ese momento, ¿verdad? No había nada nuevo en lo que les estaba enseñando. De hecho, en Éfeso la corrupción sexual era una cosa de la vida cotidiana en la gente de Éfeso. De hecho, en el templo, ahí a la diosa Diana, que se llamaba Diana, se vinculaban los pecados sexuales con la idolatría. Y ahí estaban idolatrando. Entonces, Diana de los Efesios era la diosa del amor, ¿sí? Como hay veces aquí en las esquinas tenemos las guerreras del amor. Ahí había las diosas del amor, ¿verdad? En un momento, en serio, es que esto es real, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Muy bien. Entonces, además de esto, ¿verdad?
esta falta de saber cuál es el verdadero amor nos lleva, según lo que dice aquí Efesios, a otro tipo de pecados, como la avaricia, las palabras deshonestas, necedades. Y tampoco dice aquí que nos debemos de dejar engañar por lo que dice el mundo, porque el mundo dice muchas cosas que nosotros aún como cristianos nos creemos. Entonces, Pablo aquí pone en claro el peligro de vivir estos pecados, como dice ahí en la parte segunda del versículo 6, ¿sí? Los inconversos, de alguna forma, a lo que se refiere aquí Pablo, son hijos de desobediencia, porque su padre es el enemigo, es Satanás. Entonces ellos van a vivir conforme al ejemplo que les dé Satanás, ¿verdad? Hablando de este versículo, como dice, ahí lo tienen luego en primera de Juan 3, 8 al 10. Pero nosotros como hijos de Dios, tú como creyente, teniendo fe y que un día te arrepentiste y creíste en el Dios como hijo de Dios, nuestra vida debe de ser diferente en este mundo, ¿verdad? Aún las palabras, nuestras bromas, que a veces insinúan inmoralidad, ¿verdad? No deben de estar en nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque estamos separados, Dios nos separó, Dios nos hizo santos, ¿verdad? Y santos, ustedes saben que quiere decir separados, como dicen ahí esto que les decía de las palabras y bromas, etcétera, nos lo está insinuando ahí en el versículo 4, ¿sí? Creo que nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque podemos vivir dos vidas, ¿no? Nuestra vida en la iglesia y nuestra vida afuera. Yo, por ejemplo, a lo mejor nomás soy yo que soy medio delicadito, no lo sé, pero aun cuando me dicen, o a veces mi familia dicen, oye, fíjate que papá o Arturo, fíjate que dijeron esto, esta persona, le dijo Pete, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? No lo repitas. O sea, mejor dijo una mala palabra, ¿verdad? Pero se oye feo. Y hay veces en reuniones nos podemos relajar. En una reunión de nosotros, como vamos a un paseo, vamos acá, de repente estás tan relajado que te proyectas, ¿verdad? Y dices cosas que dices tú, no deberías de decirlas. O sea, palabras altisonantes, hay veces cuestiones en doble sentido, y eso no está bien. Perdónenme que sea así medio, no es ser religioso, yo creo que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo con esta boca también adoro, también trato de bendecir a las gentes, pongo manos, alzo mis manos a Dios, y hay veces con esta misma boca podremos también maldecir, podemos también decir cosas. Aquí dicen que no deben de estar, en pocas palabras, en nuestro vocabulario, porque eso es parte de ser imitadores de Dios. Imagínense a Jesús compartiendo ahí, sanando a los enfermos, haciendo milagros, multiplicando los panes y peces, y de repente con sus amigos, ¿verdad? Estar abrazado, oye, mi hijo de tu tal por cual. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Se vería bien? No. Entonces, ¿qué Él es? Debemos de imitarlo como somos, ¿verdad? Y respetarnos unos a otros como somos. Nos anteponemos apodos, entiendo de eso, pero hay veces son apodos muy denigrantes, como esa palabrita que usan mucho, ¿verdad? De rey, pero ustedes ya le ubican. Eso está mal, de verdad, eso está mal. Tiene un nombre. Dios le puso un nombre, le dio una identidad, pero muchas veces usamos esas palabras que se ven mal, perdónenme que se los diga, pero se oyen mal y no debe de estar en nuestro vocabulario,
porque aquí nos lo está pidiendo. ¿Y eso es ser religioso? No, eso es ser obediente, creo, a la palabra de Dios que nos está pidiendo. Bueno, entonces esto es algo, como les digo, muy serio, porque personas inmorales y ávaras dice que no tendrán herencia en el reino de los cielos. Dice que sino, que al contrario, vendrá la ira de Dios, como nos lo menciona aquí en el versículo 7 que estamos hablando. Entonces debemos andar en amor, en esa definición que les di en el versículo 2, y con un amor sacrificado y libre de todo interés, ¿verdad? Y de ganancia personal por cuestiones propias. Y de alguna forma un amor sacrificado en nuestro caminar diario, porque nos cuesta trabajo, hay veces quitar ese vocabulario, ¿no es cierto? Híjole, es diferente, pero Dios obra. Como a muchos de nosotros nos ha quitado cosas del día, de la noche a la mañana, es Dios, pero una plena confianza en que Dios lo puede hacer en nuestra vida, porque tenemos que ser diferencia. Ahora, ¿cuál es la transición en cuanto a estos versículos? Es que nuestro andar, ¿verdad? Nuestro caminar también lleva la responsabilidad de ser una influencia positiva a un mundo en el cual vivimos y que debemos de caminar día con día. Y esto nos lleva al siguiente punto. En el punto número 3 vamos a leer versículo 8 al 14, ¿sí? Dice así: porque ustedes antes eran oscuridad. Perdón, sí. ¿Qué, perdón? Sí, ¿no? 8 al 14. Ok. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, caminen como hijos de luz, anden como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque la vergüenza aún mencionar lo que es los desobedientes, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces nuestro tercer punto es que debemos andar o vivir como hijos de luz, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios hizo la tierra, en la creación, Él dijo: hágase la luz. No dijo: hágase las tinieblas, porque las tinieblas ya existían, ¿verdad? Si tú en la noche te metes a un cuarto oscuro, ¿cómo está? Oscuro. ¿Qué necesitaste para que sea oscuro? Pues nada, ¿verdad? Solamente que cumpla el ciclo, la naturaleza de meterse el sol. Entonces dijo Dios: hágase la luz, ¿sí? Entonces, de alguna forma tú y yo antes y ahora los inconversos están en las tinieblas espirituales, como nos lo menciona ahí en el versículo 8 en su segunda parte. Es decir, hay una ignorancia espiritual. Entonces hubo un tiempo cuando los creyentes ahí en el pueblo, en la ciudad de Éfeso, así también estaban, pero aún ahí la luz del evangelio, Dios le dio esa luz para que pudieran ser alumbradas sus vidas, sus corazones, y pudieran cambiar, y por ello y por ende caminar como hijos de luz, como nos dice aquí en este versículo en su segunda parte. Bueno, ahora tú y yo, según aquí la escritura, lo que nos menciona del 8 al 10, somos luz en el Señor. De hecho, hay un versículo que dice: somos la luz del mundo.
Antes de conocer a Dios, obviamente éramos tinieblas y todo éramos, en nuestro alrededor eran tinieblas, pero ahora ¿qué? Ya no, Dios ha cambiado esto, ahora somos hijos de luz y debemos de caminar o andar como tales hijos de luz, trayendo luz en las tinieblas de la gente, en la oscuridad de la gente, en lo que ellos no pueden percibir. Dice que tienen un velo y el velo que impide ver. Entonces nosotros tenemos que traerles, es Dios obviamente que hace la obra, pero a través de nosotros podemos ser esa luz por el cual Dios nos ha mandado a ser la luz de este mundo. Entonces, ¿cuál es el fruto de Dios? ¿Cuál es el fruto que se espera de nosotros según el versículo 9? Bondad, justicia y verdad. Y nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, debemos de caminar así, siendo bondadosos, siendo educados entre nosotros si hablamos de cuestiones morales, ¿verdad? Saludándonos. Sí, hay veces esto, la plataforma nos sube, ¿verdad? El ego. Y a veces nos metemos algunos de nosotros líderes y ni saludamos a la gente, la ignoramos. ¿Quiénes somos? Somos iguales delante de Dios. Entonces debemos de ser bondadosos, tratarnos con bondad, con justicia, con verdad. Con verdad, ¿por qué? Porque realmente somos verdaderos o no somos verdaderos. ¿Realmente estamos caminando como Dios quiere? ¿Realmente estamos imitando como Dios quiere? Jesucristo en medio de una multitud, ¿qué harías si vas, por ejemplo, en el macrobús a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? ¿Cómo vas, verdad? Sí, ¿verdad? Apretado. Y te pega alguien sin querer, oye, ¿por qué me tocas? ¿Le vas a decir eso? Imposible que no te toquen. Jesucristo era tan sensible a la necesidad de la gente que pudo percibir el toque de aquella mujer con flujo de sangre. Dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dirían sus discípulos? Oye, Dios, pues te están apachurrando aquí todos. ¿Cómo preguntas? ¿Quién te ha tocado? ¿Verdad? Pero Dios era sensible, Jesús era sensible a la necesidad de la gente. Y nosotros debemos ser sensibles igualmente. Sigue diciendo aquí de alguna forma estos versículos, dando estos frutos. Cumplimos con nuestra parte de ser la luz del mundo, demostrando. Y saben lo que es la palabra demostrar, ¿verdad? Lo que es agradable delante de Dios, como dice el versículo 10. Como hijos de luz también dice aquí que debemos de exponer, ¿verdad? Es decir, sacar a relucir las tinieblas de la misma gente, mayormente de nosotros. Y si no, Dios de alguna forma se encarga de sacar lo de las tinieblas a la luz, como dice también en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Entonces debemos de sacar a relucir las tinieblas aún de la gente, y no en una forma de chisme, sino en una forma de tratar de ayudar a esa persona que trae algo ahí escondido. Tampoco nosotros como cristianos debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es infructuosas? Sin fruto, ¿verdad? Y a veces estamos participando en cosas de la misma gente que no tiene ningún fruto al fin de cuentas, y nos inmiscuimos en eso, sino al contrario, debemos de exponerlas y denunciarlas, como dice aquí una versión. Pero hay veces nos hacemos partícipes, ¿verdad? De ello. Oye, que tengo que dar una mordida, pues, híjole, mano, pues no hay de otra, pues ni modo, pues aquí estoy. Y que, oye, fíjate que voy a decir esto, una mentirita piadosa, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Me haces el paro? Pues bueno, ¿verdad? Así dicen los chavos, ¿no? O hay veces en los jóvenes, hay veces, oye, voy a salir, pero le voy a decir a mi mamá que voy a estar contigo, por si te habla, le dices que sí estoy, ¿verdad? Y participamos en muchas cosas. Estos son algunos ejemplos de tantas cosas que luego estamos involucrados. Y dice la Escritura que debemos de denunciarlas.
ponerlas a la luz y no participar. Sé que hay veces denunciar situaciones de la vida de la gente es vergonzoso y no lo debemos de hacer así de una manera pública, de alguna forma, ¿verdad? Pero es vergonzoso hay veces tratar con gente así, porque te enteras de algo y luego te acercas a esa persona y dices, híjole, ¿cómo te podré decir? Ay, déjame buscar las palabras. ¿Cómo diré? Ay, no te quiero ofender, ¿verdad? Pero bueno, le voy a pedir a Dios que me lo revele cómo decírtelo para no te ofenderte. No, pues es decir las cosas como son, ¿verdad? Con el afán de ayudar, no de criticar, no de aplastar, sino de edificar la vida de esa persona. Porque hay veces esas mismas personas están pidiendo que les ayuden, pero su misma vergüenza de exponer las situaciones dicen, mejor me quedo callado. Pero ¿sabes qué? Todavía estás en alguna forma con las tinieblas que habla aquí la palabra, ¿verdad? Bueno, pero con nuestra forma de andar, como dice aquí la Escritura, es decir, con nuestro testimonio diario, día con día, con nuestra palabra, caminando con la luz, las obras de las tinieblas en la gente van a salir, van a relucir, ¿verdad? Muy bien. Ok, otra cosita. Entonces, de ahí es el ánimo de Pablo de ser esa luz en medio de las tinieblas. Y esa luz, ¿de quién vino a nuestras vidas? De Jesús. Él es la luz del mundo también. Él es el que nos prendió las luces en nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo no veíamos las cosas, es que estábamos en esas tinieblas. No sé si te ha pasado hoy en día que dices, híjole, ¿cómo no pude ver esto antes? ¿Cómo no pude no entender la Escritura antes? ¿Por qué? Porque había tinieblas en nuestra vida y necesitábamos que Dios nos las quitara y nos revelara la verdad. Ahora, andar como hijos de luz es una gran responsabilidad. Se oye muy padre, muy bonito cuando decimos, somos la luz del mundo. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos la luz del mundo. Pero esto implica ser la luz del mundo, una gran responsabilidad, ¿sí? Y aún nosotros hemos dejado que nuestra vida de luz en ocasiones se nuble y dejamos que esa luz a veces exponga, en lugar de que la luz exponga las tinieblas hay veces exponen a la luz. ¿Por qué? Porque si yo soy un hijo de luz y un hermano por ahí que sabe algunas cosas malas mías y dice, ay, este ya es cristiano y mira, ya sea, caray, ¿qué está haciendo? Las tinieblas están exponiendo, entre comillas, a la luz. Y no debe de ser así. Las obras de las tinieblas, dice Pablo, repito, son infructuosas, no producen ningún fruto y son obvias. Entonces, también tomando esto, ¿cuál es el cambio en esta situación? ¿Cuál es la transición? Como decía hace rato, ¿cómo debemos, es una pregunta, puse aquí, cómo podemos asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de andar como hijos de luz? Y aquí es cuando entra en juego la sabiduría, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 15 al 17 y este punto 4 es andad sabiamente, ¿verdad? Muy bien, y dice del 15 al 17: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Muy bien, entonces aquí nos pide que andemos sabiamente. Pablo aquí sigue él diciendo, desarrollando la idea de vivir como hijos de Dios que somos.
Dios es amor, como decíamos en un principio, entonces el creyente debemos ¿de qué? De vivir en amor. Dios es la luz, como decíamos hace un momento, entonces debemos de vivir como conociendo a Dios como hijos de luz. Y ahora añade esto Pablo, ¿verdad? Por ende, Dios es sabio, entonces ¿cómo debemos también vivir? Sabiamente. Es muy, muy lógico. Entonces, la sabiduría que Pablo aquí, que estamos mencionando para nosotros como cristianos, es doble, ¿verdad? Primero nos habla aquí de la sabiduría, porque debemos aprovechar bien el tiempo, dice en el versículo 16, o aprovechar el momento oportuno, dice en la versión NBI. Y otra cosa, la sabiduría debe de conocer, esta sabiduría que está dándonos para conocer cuál es la voluntad de Dios. De hecho, yo creo que deberíamos de leer con nuestro tiempo devocional diario también parte de Proverbios, unos versículos de Proverbios, porque ahí vienen todo lo que es mucho de sabiduría de parte de Dios. De hecho dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y el temor que ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características que andamos sabiamente según el versículo 15 y 17? Una revelación, que andan como sabios y no como necios. ¿Qué revelación, verdad? Es tan sencillo así, la escritura es así. Bueno, ¿cuál es esa característica? Pues que debemos andar como sabios y no como necios. Y esto es hacerlo diligentemente, congruentemente con lo que conocemos de la palabra y vivir lo que nos implica a nosotros vivir la palabra. Dios nos está pidiendo que seamos congruentes con lo que hemos aprendido. Y hay veces con lo que también nosotros enseñamos. Y es difícil, muy difícil, pero la sabiduría de Dios nos da eso para poder hacerlo como Dios quiere, ¿verdad? Entonces dice aquí que también, bueno, diligentemente y no como necios, a los cuales no les importa luego a los necios cómo viene, de dónde va, a dónde van y cómo vienen. La vida viene, ¿verdad? El día hay que vivirlo como viene, ¿verdad? Y no te preocupes por el mañana, de alguna forma es la filosofía de la gente, ¿verdad? Hay que vivirle, lo que se te presente es bueno, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, para ellos es bueno. Entonces, muchas veces caminamos neciamente la gente en el mundo. Y dice aquí la Escritura, aprovechando bien cada momento oportuno o nuestros tiempos para hacer el bien. Fíjense, encontrar, yo creo, ese momento oportuno que habla aquí en la NBI para realmente hacer las cosas que es importante, son oportunidades que Dios nos pone día con día y muchas veces no las aprovechamos. Hace un tiempo, no recuerdo si este año, vino un pastor de Estados Unidos y decía que muchas veces el no estar aquí pudo habernos Dios no dado algo que iba a pasar aquí, aluciendo el testimonio de aquella persona ancianita que no podía, que estaba en la Biblia habla de esta persona que estaba encorvada, recuerdan, que conocía a la gente por el calzado, ¿verdad? Ay, Adidas, ay, es el hermano este, ay, Nike, ay, ese, ¿verdad? No podía ver de otra forma, pero ella no dejó de asistir. Porque ella tenía argumentos para decir, no puedo ir, ¿cómo voy a poder ir así? Y ese día Dios la sanó, la enderezó. Y muchas veces nosotros con simples cuestiones dejamos de asistir. Ay, no, hoy es día de tianguis, voy a ir a vender mi carro, ¿verdad? El carro. Hay tianguis el sábado, hay tianguis otro día. Y muchas otras cosas, por mencionar algo, ¿sí? Y delegamos cuál es más importante, vender mi carro, que asistir a la reunión. Y así muchas cosas. Ay, hermano, es que es el único día que lavo, ¿verdad? Toda la semana trabajo, voy a quedarme a lavar. Bueno, está bien. Y no queremos ser pesados en un momento dado o religiosos. Bueno, es que sabes que primero está Dios. Y sí, primero está Dios. Y Dios te dará los tiempos para lo demás. Pero muchas veces
Esos momentos oportunos en nuestra vida no los aprovechamos y tal vez no vuelvan a pasar o pasarán muchos años después. A lo mejor tú un día estás pidiendo provisión en tu vida y Dios dice, ay, hoy voy a bendecir al hermano fulanito, ¿verdad? Con tanto dinero. Y no vienes, ¿verdad? Porque, híjole, voy a preparar la botana para el partido del mediodía. Y el hermano pues no vino. Bueno, ¿quién está en necesidad? Mejor se lo doy a este hermano. Fue bendecido, sí. El otro pues va otra vez a la fila, ¿verdad? A la cola, ¿verdad? De alguna forma, ilustrativamente hablándolo. Entonces debemos aprovechar esas oportunidades que se nos presentan, porque pueden perderse en el olvido y algunas veces ni se vuelven a presentar. Una vez supe una historia de un hijo que tenía mucho resentimiento con su padre y no lo había perdonado y traía un resentimiento, y él empezó a conocer de Dios y dijo, voy a perdonar a mi papá. Pero era difícil para él, cuando lo veía dice que era, híjole, no, el orgullo, ¿verdad? Al fin de cuentas no me permitía pedirle perdón. Y un día el papá se fue de viaje y le dijo, hijo, pues ya me voy. Y dijo, oye papá, tengo algo que decirte. Sí, hijo. Bueno, luego te platico, luego te lo digo. En tu regreso, ok. Pues el papá viajó y murió en un accidente. Y él tenía un resentimiento tan grande que tenía un momento en su vida para ponerse a cuentas con su papá y no lo aprovechó. Iba a volver esa oportunidad. Ya no, ¿verdad? No sé si el papá era cristiano. Entonces son situaciones en nuestra vida que se nos presentan y debemos de aprovecharla. No sabes, Dios tiene nuestra vida, es el alfa y omega, principio y fin. No sabes si mañana vamos a estar en nuestras actividades, no sabes. Entonces debemos de aprovechar diligentemente esas oportunidades que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Tenemos que entender esa necesidad de aprovechar ese momento oportuno que nos habla la palabra. Porque hay una realidad en todo esto que dice la palabra, y yo lo puse así: aprovechar el tiempo significa nadar contra la corriente en este mundo. Repito, ¿por qué digo esto? Porque dice el versículo 16, porque los días son malos. Dice así la Escritura. En otras palabras, la naturaleza de este tiempo es un mundo caído, un mundo necesitado de Dios, un mundo que se pierde de lo provechoso que es conocer a Dios. Entonces, nosotros hay veces dejamos que el mundo dicte nuestro calendario, permitimos que el mundo nos diga qué debemos de hacer, y muchas veces este tiempo se desperdicia. Muchas veces, no sé si te pasa a ti que, híjole, ¿por qué hice? ¿Por qué vine? Mejor me hubiera ido a la reunión, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Y esto dicen, nomás lo tengo así en Eclesiastés, no lo busquen, 12:8, dice: lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, así dice esta escritura. La vida en la tierra, porque se refiere a eso, se vuelve absurda, ¿verdad?, cuando nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Pablo en una de sus cartas dice: salgámonos de la corriente de este mundo, porque el mundo te lleva, ¿no es cierto? De repente estás haciendo lo que la gente hace, ¿verdad? Ves en los carros enojados, la gente enojada y saludando, ¿verdad? De una forma mal, ¿verdad? Y de repente tú te ves igual, como, híjole, ¿verdad? Enojado, porque nos dicta este mundo cómo vivir y cómo aprovechar estos tiempos. La semana pasada, el jueves más o menos creo, y le pedí permiso a Alfonso Benítez. Él vino. Alfonso es una persona muy ocupada en su negocio, ¿verdad? Y Dios, a través de no hace mucho, entregó su vida a Cristo, y con ello hizo un cambio radical Dios en la vida de ellos y de su familia, ¿verdad?
así grueso, como dicen los chavos, gran testimonio. Y él, me acuerdo que un día en la reunión de varones nos decía que antes tenía mucho trabajo, ganaba mucho dinero y no le rendía el dinero. Y hizo un cambio en su vida, empezó a dar esos tiempos más a Dios, reducir sus jornadas de trabajo y ahora ganando menos, se aprovecha más el dinero. Y el jueves me decía, oye Arturo, pues se fueron a Tabasco, ¿verdad? De unas semanas de vacaciones por allá. Y estuvieron sirviendo porque el hermano, ¿verdad? El hermano de Paula es pastor de una comunidad allá. Y estuvieron ayudando y sirviendo, pues yo creo, relajados, motivando, viendo la mano de Dios. Y Dios los ha bendecido de una manera de verdad increíble en su forma de vivir y en sus finanzas. Y él decía que platicando ellos dos decían, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestras formas, aluciendo esto del momento oportuno. Y lo que queremos hacer es cambiar nuestra forma de trabajar. Queremos, obviamente esto implica un trabajo con sus clientes, pero quiero reducir mi jornada de trabajo y acostumbrar a los clientes de tal hora de la tarde, yo ya no estoy. Implica un trabajo, obviamente, pero quiero servir más a Dios. Quiero aprovechar mis tiempos y servir de alguna forma que Dios quiera. Y esto de verdad es muy provechoso porque su efecto lo tiene en la eternidad, en la vida eterna. Y eso es muy bueno. Entonces debemos de ver que la corriente de este mundo no nos lleve entre los pies. Ahora, otra cosa, aprovechar el tiempo significa buscar la voluntad de Dios. Dice en el versículo 17, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Para vivir una vida con propósito, lleno de los planes de Dios, en vez de desperdiciar nuestra vida y nuestro tiempo, es necesario buscar cuál es la voluntad divina en nuestras vidas. Así como les mencioné con Alfonso que Dios les habló, es así. Y el último punto, que es el número 5, vamos a leer del 18 al 20, dice así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo fue lleno de parte de Dios, ¿verdad? También nosotros hemos sido llenos de parte de Dios con su Espíritu Santo. Y la consecuencia de ser llenos por el Espíritu Santo que ya vive en nosotros, al ser sellados cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tiene muchas consecuencias buenas, ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo aquí solamente menciona dos cosas de ser llenos del Espíritu Santo dentro de la congregación, yo creo, ¿verdad? Porque hay otras formas de manifestaciones del Espíritu Santo en que nos lleva a ser, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que nos da un espíritu de alabanza y adoración en el versículo 19. Y en el 20 dice un espíritu de acción de gracias. Porque sí es cierto, a veces no somos agradecidos. Y como dice, pues ¿qué le pasa a este? Tenemos que ser agradecidos. Así como aquellos que caminan en el mundo neciamente y se deleitan, como dice así estos versículos, en el vino, aquellos que caminan de estar llenos de sangría, ¿verdad? Con vino, en fin, lo que sea, ¿verdad? O una cubita, lo que sea. Así como estos se deleitan, dice aquí que nosotros también debemos deleitarnos cuando somos llenos del Espíritu Santo que ya vive en nosotros, pero cuando Dios se empieza a mover en nosotros porque queremos nosotros, nos vamos a sorprender. Aquí Pablo nos muestra, ¿verdad?, 3 evidencias de eso, de esa llenura. Dice que cantando y alabando a Dios es una muestra obvia de que Dios y el Espíritu Santo mueren en nosotros. Cuando estamos aquí en la reunión, hay veces es difícil concentrarte, yo lo sé. Pero, por ejemplo, estamos adorando a Dios y adorando y, ay, tengo sed, ¿verdad?
y vamos a tomar agua. ¿Por qué tenemos sed en un momento dado que estamos siendo llenos por el agua espiritual de parte de Dios? ¿Por qué estamos aquí y orando Dios y de repente ya, ay no, pues voy a ir al baño, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, me explico, yo no entiendo eso. Sé de las situaciones a veces biológicas, pero si estamos metidos en la presencia de Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Porque no estamos disfrutando de la presencia de Dios. Otro punto es que dando gracias a Dios es una evidencia por todo de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermano, muchas gracias por esto. No somos agradecidos muchas veces con la gente. Debemos de dar gracias primeramente a Dios por todo lo que nos da. Por ustedes mismos, gracias yo doy a Dios por tener su amistad, su amor, su cariño, su ayuda en el ministerio. Y otra cosa evidente es que nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor. Sometiéndome al hermano, sometiéndome a él en un sentido de lo que Dios le ha puesto en la vida de ese hermano. Entonces, Efesios, este libro, esta es la parte un poquito más dura, ¿verdad? La parte de otra es mucho más de gracia, ¿verdad? Salvos por gracia, etcétera, lo pasado. Pero esto es algo que nosotros debemos de hacer. Es verdad, somos salvos por gracia, Dios nos ha dado todo y ahora vivimos en una vida que estaremos en la eternidad. Es muy cierto, pero también dice que andemos, como le puse a mis imitadores de Dios, siendo hijos de luz, y eso debemos de hacer. ¿Hay una diferencia que mostramos en nuestra vida cotidiana? Es una buena pregunta para nosotros. ¿Realmente estamos siendo la diferencia? He oído en ocasiones, no aquí, en otras partes, que dice la gente, uy, si eso es ser cristiano y hacer esto, pues lo hago acá también. Entonces es lo mismo de alguna forma, no hay diferencia. Entonces, como conclusión, Víctor, como conclusión, yo puse algunos puntos ya rápidos. Primero, que seamos hijos de Dios, que se deleitan en cantar y alabar a Dios de corazón, porque Él nos ha hecho que sea digna nuestra alabanza y adoración a Él. Otra cosa que debemos de ser, hermanos, que damos gracias por todo lo que Dios nos da y por todo lo que ustedes representan para cada uno de nosotros. Segundo, sometiéndonos los unos a los otros en el amor del Señor, demostrando, como dice la Escritura, que estamos llenos del Dios, del Espíritu Santo, y que además somos imitadores de Dios. Que digan, mira, ¿cómo imita a Dios? Trata de ser agradable, trata de ser esto, porque imita el carácter de Dios. Tercero, ¿verdad? Como hijos de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, somos capaces de andar de una manera digna de ser llamados. Andan en amor estos hermanos, se aman unos a los otros. Yo los conozco porque son discípulos de Dios, porque se aman. Dios dice que lo conoce porque Él ama al hermano, el hermano. No andan en pleitos, no andan en problemas, no andan con cosas acá pensando, ay, qué grachos estos hermanos, ay, pobre de mí, que esto. No, se aman y andan como hijos de luz, siendo la luz en medio de las tinieblas de la gente, y además andan sabiamente conforme a lo que Dios les ha dado. 4, somos personas, hermanos y hermanas, que vivimos en un mundo, es cierto, que se ha pervertido el significado del amor, es cierto, que se placen a hacer lo malo, es verdad, y que no saben ni de dónde vienen ni de dónde van. Eso es lo que marca el mundo. Y el quinto es, por lo tanto, en base a este punto 4, por lo tanto, vemos la necesidad de que nosotros, siendo hijos de Dios, siendo imitadores de Él, de Dios y no del mundo, seamos un modelo que el mundo busque imitar. Gran responsabilidad, es verdad, pero que en tu trabajo, en tu escuela,
te digan, oye, ¿qué traes tú? Que no sé, me pasas algo que no sé, me da confianza acercarme a ti, me transmites paz. ¿Qué tienes? Es que soy, no le van a decir eso, ¿verdad? Pero es que soy un modelo que quiere imitar a Dios. Pero eso es lo que somos, ¿verdad? Un mundo que busca su propio modelo en el mismo mundo. La gente está buscando modelos en el mismo mundo, como empecé este mensaje, en los deportistas, en los artistas, en gente exitosa, etcétera, etcétera. Pero que vean ellos que hay un modelo que Dios quiere que imitemos y que es Él. Y que también tú y yo seamos un modelo de lo que también Dios pudo hacer con nosotros, también puede hacer con ellos. Si Dios hizo este cambio en este hombre que era tremendo, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Verdad? ¿Cuántos testimonios no hemos oído de lo que Dios ha transformado en las vidas de la gente? Igualmente nosotros, porque nuestro modelo a imitar siempre debe ser Dios. Y eso debemos de caminar, ¿verdad? No sé si tú vengas por primera vez el día de hoy, pero yo creo que no es obra de la casualidad que estés aquí. No es por el amigo, el hermano, el novio, la novia, lo que sea. Es Dios que te ha traído aquí. Y como decía hace rato, hay que aprovechar este momento oportuno que Dios te da para que puedas recibir todo esto. Y la única forma de que puedas recibir todo esto y que puedas caminar y andar lo que implica andar en Dios es tener a Dios mismo en tu vida, porque es el Espíritu Santo que hace los cambios. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, hay un sello en tu vida y eres sellado con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace los cambios. Entonces yo voy a hacer una oración para aquellos que no han entregado su vida, que vienen por primera vez y sin ningún compromiso más que el compromiso de tener una relación con Dios. Voy a hacer una oración y que tú la repitas como quieras, en silencio, pero hazlo de corazón. Hazlo de verdad que lo sientes. Y como siempre les digo, el único que sabe, las dos personas que saben que es de corazón, eres tú y es Dios. Entonces voy a hacer una oración para que, si no han entregado su vida a Cristo, lo entreguen los que vienen por primera vez, o aún que tengas un tiempo y no lo has hecho. Señor, en esta tarde reconozco que he caminado con muchas tinieblas en mi vida, con muchas vendas en mis ojos, y que he pecado y que he hecho cosas que no te agradan delante de ti. Pero Dios, yo quiero en esta tarde pedirte perdón por mis pecados, perdón por aquello que no te agrada, y me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú dices, la Escritura, que tú eres bueno y justo para perdonar mis pecados. Y en esta tarde yo quiero entregar mi vida a ti, decirte que aquí estoy, Dios, con mis debilidades, con mi forma de vivir, con tantas cosas, Dios, que he hecho. Pero ahora ha venido la luz a mi vida. Quiero que esa luz reine en mi vida. Quiero ser un imitador tuyo, Señor. Quiero caminar, andar como hijos de luz, sabiamente, en amor, con todo, ser congruente con lo que vaya a ir aprendiendo, Señor. Ayúdame. Y hago esta decisión en esta tarde. Entrego mi vida a ti, y que ahora todo dependa de ti, lo que yo haga, y que tú seas el centro de mi vida, y lo hago de corazón. Padre, gracias, en el nombre precioso tuyo. Amén. Si tú hiciste esta oración, puedes acercarte con la persona que te trajo, preguntarle qué es lo que sigue, ¿verdad? Y ella o él sabrá decirte qué es. Entonces vamos a orar ahora nosotros, ¿no? Padre, pues te doy muchas gracias en esta tarde. Gracias porque así como hemos visto un Dios de amor, de misericordia,
un Dios todopoderoso y que podemos percibir las misericordias nuevas cada mañana, también vemos que hay un Dios que tiene un señorío y al cual nos queremos someter, Señor. Padre, queremos caminar como hijos de luz. Queremos caminar en amor, amándonos unos a otros. Queremos caminar sabiamente. Queremos caminar como tú quieres. Queremos andar como tú quieres, Dios. Poniendo una meta, sometiendo todo nuestro caminar en tus manos, Dios. Padre, somos débiles. Muchas veces no te agradamos, Dios. Muchas veces vemos que nuestra debilidad nos lleva a pecar. Nuestra debilidad nos lleva a tener acciones que no debemos de hacer, Dios. Y muchas veces ni nosotros nos agradamos, Dios. Y a veces nos podemos sentir malos, sucios, Dios. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo, gracias a que tu Hijo nos ve como sus hijos amados, como sus hijos limpios, como sus hijos dignos de ti, Señor. Y Padre, muchas gracias porque se trata de ti. Muchas gracias por lo que menciona Efesios al inicio, hasta el capítulo 3, todo lo que tú tienes, las maravillas y bendiciones que tienes para nosotros, Dios. Pero Dios, ayúdanos a caminar congruentemente con estas cosas que dice la Escritura, Dios. Padre, ayúdanos. No queremos ser tropiezo para la gente. Queremos que la gente vea que somos imitadores tuyos y que podemos ser, Señor, modelos primeramente en ti, porque tú eres nuestro modelo principal, pero que nosotros puedan entender y comprender que hay una congruencia. Padre, ayúdanos a ser imitadores tuyos día con día, con nuestro caminar diario, Dios. Padre, te damos gracias. Y así como decía este último versículo 19, Dios, queremos cantar salmos, himnos en adoración a ti, al que es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Padre, a ti sea la honra y la gloria.